Francotiradores desde los edificios asesinaron a 5 policías y otros 5 más en estado de gravedad. Y si usted, como le preguntaba hace un momento, ha sido de esos que ven noticias y le pone mente a las cosas que han estado pasando, se va a dar cuenta que lo que se está promoviendo ahorita en Estados Unidos con todo este asunto es venganza promovida por el odio, estimulada por el rencor. De hecho, se han incrementado los grupos de odio. 940 grupos, leíamos ahí en alguna de las imágenes, 940 grupos que están promoviendo el odio. El odio entre personas de color blanco, los que son de color negro, que son policías, que son ciudadanos. Y cuando uno cree que esto termina, sigue. El punto es que esto ya se salió un poco de control. ¿Sabe por qué? Porque la gente está tomando las medidas en sus manos. La gente está haciendo las cosas a su manera. Titulé este mensaje, ¿cómo debemos de conducirnos? Porque a veces todos nosotros somos tentados a resolver las cosas a nuestra manera. Todos somos tentados en algún momento a resolver las cosas según como nosotros creemos. Y si se acuerda lo que leímos al inicio, se aproximaba para Jesús momentos difíciles y de tentación. Jesús estaba en el Monte de los Olivos, había ido con sus discípulos, estaba orando, porque se iba a presentar un momento difícil para Jesús. Una turba con palos, con espadas, iba a escarnecerle, a humillarle, iba a descargar sobre él todo el odio. Y aquel hombre, Jesús, que había predicado de amor, que había predicado de perdón, que había predicado de poner la otra mejilla, aquel que había predicado de que no debemos de resistir a aquel que nos hace mal, se iba a enfrentar a situaciones de tentación. La tentación no solo aplica para algo, por ejemplo, veo a una muchacha o tengo tentación referente al adulterio. También somos tentados a odiar. También somos tentados a vengarnos. También sufrimos tentación para guardar rencor. Las diferentes situaciones en las que nos enfrentamos nos tientan para corresponder como el enemigo quiere que correspondamos. Todos somos expuestos a eso. Y Jesús iba a ser expuesto a eso. Y él sabía que las situaciones de odio se iban a presentar. Porque cuando nosotros nos alejamos de los demás, podemos mostrarnos buenos cristianos. Pero cuando uno comienza a relacionarse con las personas, las diferentes situaciones, ya no es lo mismo. No es lo mismo cuando uno trata con las personas, cuando uno quiere resolver situaciones. No es lo mismo cuando uno tiene que resolver algo. No es lo mismo cuando uno lo señalan de algo, cuando a uno lo acusan de algo. Jesús sabía que él iba a ser humillado. Él mismo utilizó la frase escarnecido. Él sabía por todas las cosas que él iba a pasar. Por eso él fue al Monte de los Olivos. Él quería tener un momento para poder orar. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de soportar un escupitazo en la cara? Dígame, ¿usted soportaría que alguien le escupa la cara? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si alguien viene y nos escupe en la cara? Pues déjeme decirle que a Jesús le escupieron en la cara. ¿Cómo reaccionaría usted si alguien le da una bofetada? No me levante la mano. ¿A cuántos de ustedes les han dado una bofetada alguna vez? La Biblia dice que a Jesús le dieron de bofetadas. ¿Cuántos de ustedes se sentirían bien que alguien los humille, les arranque la ropa y los exhiba públicamente? La Biblia dice que a Jesús le despojaron de sus vestidos, lo exhibieron públicamente. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante todas esas situaciones?
Jesús había visto todo esto. Él sabía a lo que se iba a exponer. Por eso, antes que todo sucediera, Él llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, un lugar que Él ya conocía. Y Él fue con sus discípulos, ¿para qué? Solamente para una cosa. Solamente para algo. Él quería orar. Él quería orar. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y déjeme decirle, si usted alguna vez se ha sentido bajo tentación, ha sido incitado a hacer lo malo, ha sido invitado a vengarse, Jesús puede darnos clase de eso, porque Él pasó esos momentos exactamente. La diferencia entre Jesús y muchos de nosotros es que Él no pecó. Él se expuso ante esas situaciones, pero Él no pecó. Algunos dicen, o algunos se justifican diciendo, pero es que Jesús era Jesús. Dice la Biblia que Él vino a este mundo como hombre, o sea, en la condición de hombre. O sea, lo que usted siente, experimenta, piensa, reacciona, de la misma manera Jesús lo pudo haber experimentado. Él era un hombre. Igual que nosotros, la misma ira se pudo haber manifestado en Él, el mismo deseo se pudo haber manifestado en Él. Pero Él sabía que no podía obrar como los demás oraban. Él mismo había predicado un mensaje diferente. Mire, la esencia del Evangelio, de cómo debe comportarse un cristiano, es algo bien duro. Mateo 5, lo he dicho otras veces, para mí es uno de los pasajes de la Biblia más confrontativos que el cristiano puede tener. En ese pasaje dice la Biblia, Jesús dijo, ustedes escucharon antes, ojo por ojo y diente por diente, o sea que el que te las hace te las paga. Usted lo puede hacerle lo mismo que le han hecho a usted. Pero yo les digo, escuche bien lo que Jesús dijo, yo les digo, al que te hiere en una mejilla, vuélvele también la otra. No resistan al que les hace mal. Al que quiera tomar de ti, no se lo rehuses. Es más, amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen y los ultrajan. Y cuando uno lee eso, nos damos cuenta que el Señor Jesús nos llama a hacer algo que en el mundo nos enseña, a vivir de una manera diferente a lo que en el mundo se vive. ¿Y cómo uno enfrenta estas cosas? La Biblia dice que Jesús llegó a ese lugar, se apartó de sus discípulos, dobló sus rodillas y comenzó a clamar a Dios. Comenzó a pedirle a Dios. Ya le había dicho Jesús a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Imagínese usted, Jesús, siendo también la esencia de Dios Todopoderoso, pudiendo Él, como le dijo a sus discípulos, llamar una legión de ángeles que le libraran y que pelearan por Él, no tomó ese camino. No tomó esa vía. Él podía hacerlo, pero no lo hizo. Él quiso ponerse en la misma situación en la que todos nosotros podemos estar algún día. Él podía hacerlo. Cuando tuvo hambre en el desierto, realmente Él podía convertir las piedras en pan, pero no lo hizo. Porque Él quería vivir y pasar lo mismo que podríamos pasar cualquiera de nosotros. Él quería ser el mayor ejemplo que todos nosotros pudiéramos tener de lo que Él mismo predicó. Porque dicen que es imposible dar la otra mejilla. Solo aquel que lo ha vivido. Dicen, es imposible amar al enemigo. El mundo lo dice y lo declara. Eso es imposible. Es imposible resistir al que te está haciendo mal. Es imposible que aquel que te obliga a llevar una milla, que tú la lleves dos con él.
Pero Jesús nos enseñó, en las mismas condiciones en las que nosotros estamos, que eso no es imposible. Y Él es el mayor ejemplo que nosotros pudiéramos tener. ¿Y qué oró Jesús? ¿Qué dijo Jesús en esa oración? Dijo dos cosas esenciales. La primera, dijo Él que el Padre le concediera una salida. Él dijo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Él sabía lo que se iba a exponer. Y Él dice: si es posible. Ahí vemos lo más normal que ocurre en nuestras oraciones. Pedirle a Dios que nos libre de situaciones que nosotros sabemos que van a ser difíciles. Y lo hacemos en oración. Y Jesús lo hizo. Pero la oración requiere algo de todo hombre. La oración requiere humildad. Porque solo aquel que está enojado por algo que está pasando, solo aquel que está enojado y se siente tentado a hacer algo, es capaz en ese momento de doblar las rodillas y orar. ¿A cuántos le ha pasado? Cuando viene algo duro y difícil que te molesta, que te irrita, que te da deseo de responder por mal, que te invita a vengarte, en ese momento, en esa exacerbación de enojo, uno viene y debe ser humilde para humillarse delante de Dios y pedirle que le ayude a no reaccionar como todos los hombres reaccionan. ¿Cuántos oran cuando están molestos? Y hay 3. ¿Cuántos oran cuando están molestos? ¿Sabe qué es el mejor momento para orar? ¿Sabe quién no ora cuando está molesto? El orgulloso. Se molestó y más bien dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de ir a la célula, dejó de ir a la iglesia, dejó de hacer todo. Porque está molesto. Y cuando él está molesto, no puede pasar nada. Perdió el poder, nada más. Está molesto y está molesto. También Jesús, lo segundo que Jesús hizo en la oración fue pedirle a Dios por sobre esto que su voluntad prevaleciera. Jesús reconoció que la voluntad de Dios, por muy dolorosa, por muy humillante, por muy triste que parezca, tiene propósitos mayores en la vida del creyente. O sea, realmente Jesús decía: Padre, voy a ser humillado, voy a someterme a tentación, voy a vivir momentos difíciles. Dice la Biblia, hay una parte que me llama la atención de cuando Jesús fue arrestado. Dice que alguien le dio de bastonazos en la boca. Es que realmente veo cada cosa que el Señor pasó, de las más molestas, de las más incitantes a odio. Vino alguien, Jesús respondió y agarró un bastón y le dio en la boca. Y yo veo, ¿cuántos se acuerdan la respuesta de Jesús en ese momento? Increíble. Usted puede decir, ¿cómo es posible que él haya respondido así? Pero cuando vino el de la guardia y le dio el bastonazo en la boca, él dijo: si he respondido mal, dime en dónde está mi error. Y si no lo he hecho, ¿por qué me golpeas? Esa actitud, a esa imagen, Dios quiere que nosotros nos formemos. Pero muchas veces nosotros no andamos en esta línea. Muchas veces nosotros olvidamos por un momento lo que Jesús quiere enseñarnos. Hebreos 5:7 dice que Jesús era de aquel que ofrecía ruegos y súplicas. Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, lágrimas. Él suplicaba a aquel que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Al final de esto, le podemos dar 5 estrellas a Jesús. La calificación más alta
de alguien que no cedió ante la incitación, la invitación del odio, del rencor y de lo malo. A él podemos calificarlo como lo más alto, nuestro más grande ejemplo. Porque siendo en forma de Dios, él nos enseñó en condición humana que el hombre puede ser diferente. Que el hombre, aunque sea tentado a odiar, el hombre puede ser diferente. Pero la historia nos cuenta otro lado también. La historia nos cuenta de otros que no reaccionaron de la misma manera y fueron los discípulos. Y el primero fue Judas. Judas, que encabezó la turba. ¿Usted ha leído cuál fue el problema de Judas? Judas tipifica a aquellas personas que cuando las cosas no ocurren como él espera, no le importa pasar por encima de los demás. Porque Judas, cuando vio que Jesús no era lo que él quería que Jesús fuera aquel Mesías que se levantara en armas contra los romanos, que por medio de la fuerza y la violencia libraran a todo el pueblo de Israel. Y cuando Jesús les comenzó a hablar a ellos de que no solamente exaltaba el perdón, el amor, sino que también les dijo que iba a morir, iba a ser entregado, Judas se sintió decepcionado. Ya no era la persona que él quería ver. Fácilmente tomó la decisión de vender a su amigo. ¿Cuántos de nosotros, cuando las cosas no ocurren como nosotros queremos que pasen, nos molestamos y comenzamos a pasar por encima de los demás? Imagínense un jefe cristiano en una empresa y que tenga subalternos subordinados. Este mundo predica que la gente debe obedecer por temor, por la fuerza. Me acuerdo del versículo que Jesús dijo: si alguno de ustedes quiere ser grande entre los demás, debe ser el servidor de todos, primeramente. Y ahí ves que cuando las cosas no ocurran como usted espera, cuando las cosas no pasen como usted espera, usted no debe hacer valer su fuerza por encima de los demás. Lo digo porque en el trabajo yo lo he visto con aquellos que son jefes, que si alguien no hace caso, inmediatamente les pasan un memorando. Que si alguien no hizo como el jefe esperaba que lo hiciera, ya lo reportan. Así de fácil. El segundo grupo, que no reaccionó como debían de haber reaccionado según las enseñanzas de Jesús, fueron el resto de los discípulos. Los discípulos representan a aquellos que por medio de la fuerza quieren hacer valer sus deseos, aunque esto ocasione la pérdida de una persona. No sé si usted retuvo algo que leímos al inicio. Le voy a hacer la pregunta: ¿cómo es eso que los discípulos andaban armados? ¿Leyó esa parte? Leyó esa parte que los discípulos dijeron al Señor: Señor, heriremos a espada. Y Jesús le dice: ¿que andan armados? Sí, andaban armados, andaban espadas. ¿Qué lugar tiene las espadas en las palabras de Jesús? Si Jesús ya les había enseñado a ellos, Jesús ya les había enseñado a poner la otra mejilla, no resistir al malo, que al que te pida dale, al que quiera tomar de ti no se lo rehuses. Habían escuchado de Jesús que debían amar a sus enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que los aborrecen, orar por los que los ultrajan, orar por los que los persiguen. Entonces, ¿por qué llevaban espadas? Mateo 17:22 nos da una idea de que cuando Jesús les tuvo que decir a sus discípulos que tenía que morir, a los discípulos no les gustó esto.
Mateo 17:22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitarán. Y dice, y ellos se entristecieron en gran manera. En otras versiones dice, a ellos no les gustó esto. Cuando Jesús les dice a los discípulos que Él iba a morir, en algún momento ellos pensaron, bueno, no vamos a permitir eso. No vamos a permitir que nadie atrape a Jesús. Así que cada quien lleve su espada. Por medio de la fuerza, la violencia, ellos iban a hacer prevalecer lo que ellos deseaban y querían. Yo creo que muchos cristianos andamos armados todavía. Yo creo que muchos de nosotros hacemos valer nuestra posición a través de la violencia, la ira y el enojo. Alguien enseñó una vez que si alguien se quiere hacer respetar, debe gritar más fuerte que los demás. Alguien enseñó una vez que el que se hace respetar es el más fuerte entre los demás. Y muchos de nosotros, cuando ocurre alguna situación en la iglesia, voy a poner de ejemplo primeramente a la iglesia, queremos imponernos. Y usamos a veces actitudes y palabras violentas con aquellos que son más humildes. En las casas, los padres quieren hacer valer su autoridad a través de los gritos, a través del temor. Hemos caído en ese error porque le decimos, ahí viene tu papá y viene con la faja. Así vas a respetar a tu papá cuando le mires con la faja. Nos hemos criado pensando que a través de la fuerza las demás personas nos van a respetar, a través de la fuerza y de imponernos a través de los demás, las demás personas nos van a obedecer. Seremos alguien delante de los demás. Eso es contrario a lo que Jesús enseñó. Eso es contrario a lo que es cristianismo. Pablo dice, debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. El más grande entre ustedes será el servidor de todos. El más importante no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve la mesa. No nos pone Jesús en esa escala de imposición en la que a veces nosotros queremos vivir, queremos hacer las cosas. En la casa, en la iglesia, fuera de la iglesia. Se acabaron los humildes. En esta generación que predica algo que es diferente, se acabó la gente humilde. Siempre lo he dicho, la palabra humildad viene de humillación. El que es humilde es aquel que aprende a humillarse delante de los demás. El que no es humilde no acepta nada de nadie. No acepta que le haya rechazado, no acepta que lo haya ignorado, no acepta que no lo haya tomado en cuenta. No acepta que no lo salude. No acepta que le dio a él y no me dio a mí. Ese no es humilde. Pero Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que todo método de enojo o ira no viene de Dios. Los discípulos estaban dispuestos por medio de la fuerza a defender a Jesús, aunque Jesús nunca les había enseñado eso. Proverbios 16:32. Cuando yo erré en esto, alguien me regaló este versículo y dije, lo voy a compartir también. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es aquel que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad.
No me responda, ¿cuántos dilatamos en enojarnos? ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir, a mí cuesta que alguien me haga enojar? ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir, somos de los que nos enseñoreamos de nuestro espíritu? En Timoteo se dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. El problema es que muchos de nosotros perdemos esto de vista. Me he fijado en mí mismo y también en los demás, la falta de paciencia que tenemos para tratarnos, la intolerancia que tenemos para tratarnos, la manera como a veces tratamos a los hijos. Sabemos que los hijos muchas veces no actúan de una manera correcta, pero hay padres que pierden la paciencia en cuestión de segundos. Y esa manera con la que tratan a sus hijos con saña y les pegan de tal manera que los dejan marcados de toda una vida. La manera como tratamos a los demás. Usted puede pasar por casa donde los gritos imperan. Es gritos tras gritos. Y de gente que a veces nos tratamos ni siquiera como personas. Si nosotros no tomamos en cuenta esto, si nosotros con nuestra manera de actuar contradecimos el mensaje de Jesús, esto va a tener consecuencias para dos personas. Primeramente va a tener consecuencias para aquellos que nos escuchan. Aquellos que tenemos un carácter impulsivo. Podemos poner tropiezos a dos personas. Primeramente, aquellos que nos escuchan. ¿Quién fue el que le cortó la oreja al siervo que estaba en el huerto en el momento que Jesús iba a ser arrestado? ¿Quién fue el que sacó la espada y cortó una oreja? Pedro. Yo le pregunto algo. ¿Cree que Pedro tanteó quitarle solo la oreja? Ese hombre le tiró, dice un comentario que le tiró a quitarle la cabeza. El problema es que el siervo apartó la cabeza y le quitó la oreja. Qué interesante lo que dice Juan 18:26. Juan 18:26 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con Jesús? Pedro negó y dijo, yo no fui. Y enseguida cantó el gallo. Hubo alguien que dije, era pariente de esa persona a la que Pedro le había cortado la oreja. Muchas veces hacemos algo y las personas que nosotros queremos que el mensaje de Jesús llegue a sus vidas, nosotros con nuestra forma de actuar y de conducirnos, somos tropiezos para esas personas. Somos tropiezos para esas personas. Me recuerdo una anécdota, que un hermano venía a la iglesia, venía manejando y otro carro se le atravesó y comenzaron a pelear en la calle. Al final, este hermano le dijo barbaridades por la ventana. Y cuando vino a la iglesia y presentaron al predicador, se dio cuenta que la persona a la que le había dicho barbaridad era el predicador. Las personas que están afuera son las que un día van a estar acá. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa si pedimos referencias de cada uno de nosotros a nuestros vecinos? ¿Qué pasa si alguien se toma la tarea de ir donde su vecino y preguntar por usted? ¿Cómo sale? ¿Aprobado? ¿Qué tal si alguien se toma la tarea de ir a su trabajo y pedir referencias por usted? ¿Cómo salimos? Porque el apóstol Pablo decía, el sello de mi apostolado son ustedes.
Lo que yo soy, lo soy porque las personas dicen lo que yo soy, lo que han conocido de mí. No es correcto que alguien diga, yo amo a Dios, pero no quiero saber nada de la gente. Yo con Jesús me llevo bien, pero con esta vecina imposible. A las segundas personas que nosotros decepcionamos es a nosotros mismos. Somos un tropiezo para nosotros mismos. ¿Ha leído el Evangelio de Juan lo que pasó después que Pedro negó al Señor, después que Pedro cortó oreja? ¿Tú sabes lo que hizo Pedro según el Evangelio de Juan? En el versículo, en Lucas 22:62, antes de Juan, dice, Pedro salió afuera, lloró amargamente. Y en el Evangelio de Juan dice que Pedro, después de toda esa experiencia que él había tenido, él volvió a las redes. Dice que volvió otra vez a hacer lo que era antes. La Biblia no nos cuenta qué es lo que pensó Pedro, pero ¿sabe qué? Pedro pudo haber pensado, yo quise ser cristiano, pero no pude. Mi carácter, mi forma de ser, no pude. ¿Qué testimonio yo con las personas? Con un machete en la mano, con una espada en la mano. ¿Cómo me paro delante de la gente yo? Habiendo negado inclusive a Jesús. ¿Sabía usted que muchas personas que han dejado los caminos de Dios es porque algún día intentaron hacer las cosas conforme Dios decía, y cuando fallaron en algo, se decepcionaron de sí mismos y se apartaron? ¿Cuántos de nosotros nos hemos querido apartar porque nos equivocamos alguna vez? Porque no hicimos lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Yo me he equivocado en alguna vez. Yo he actuado alguna vez que no es conforme a lo que la Biblia dice. Y le aseguro que el primero que te puede predicar en ese momento es el diablo. El primero que te dice, ¿para qué está yendo a la iglesia si usted nunca va a cambiar? Usted es el mismo pleitista de siempre en su casa. Usted es el mismo odioso. Usted es el mismo impulsivo de siempre. La gente que le rodea no le aguanta. La gente lo tiene mal. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos. Nos apartamos de los caminos de Dios. Le voy a pedir a mis hermanos músicos que vayan pasando. Jesús nos enseñó un camino que el mundo no conoce. De hecho, este camino es un reto en cada uno de nosotros. Amar a quien no te ama, eso es un reto. Pero es cristianismo. Mansedumbre y humildad en un mundo violento y confrontativo es un reto, pero es cristianismo. Jesús enseñó que estos son los valores más altos que el ser humano puede tener. No es grande aquel que se cree violento, que se impone en los demás, que usa de violencia, de posición, para hacer valerse adelante de los demás. No es ese el grande, sino aquel que sabe controlar su carácter, sus caminos. Sabe que no puede actuar como actúan los demás porque trata de agradar a Dios. ¿Sabe lo que dice al final de Mateo 5? ¿Y por qué saludan solo a los que los saludan? Eso lo hace cualquiera. Vayan, saluden a quien no los saludan a ustedes. Eso sí merece recompensa, dice Jesús. Eso es cristianismo. Ay, hermano, pero ¿cómo voy a saludar a quien no me saluda? Al que me deja como tonto. Al que trato de buscarlo para saludarlo y pasa de viaje. Jesús dijo, no saluden solo a quien los saluda, a quien no los salude. Dice Jesús, no amen solo a quien los aman a ustedes. Eso lo hace cualquiera. Los fariseos hacían eso. Amen a aquellos a quienes no les aman a ustedes. Colosenses 3:12. Si me regala piano el hermano. Colosenses 3:12. Búsquelo en su Biblia, si puede, si no tiene Biblia, ve ahí. Yo no le quiero predicar de algo que no está en la Biblia. Exactamente de esto habla la Biblia. Del carácter cristiano, de la conducta cristiana, de esto habla la Biblia. Sométase usted a prueba con lo que la Escritura dice,
Pablo dijo en Colosenses 3:12, vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. ¿Cuántos de aquí son misericordiosos? ¿Sabe qué es misericordia? No pagar como la gente merece, no darle a la gente lo que realmente merecen. Eso es misericordia. Aunque tengo yo derecho, aunque tengo la oportunidad, no lo hago. Eso es misericordia. Vístanse de benignidad, vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre, vístanse de paciencia, sopórtense unos a otros, perdónense uno con otro. Si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Esto, mis queridos hermanos, es cristianismo. Esto es en lo que cada uno de nosotros debemos de perfeccionar nuestra manera de vivir y de conducirnos. Una actitud diferente aquí en la iglesia, una actitud diferente en la casa, una actitud diferente en el trabajo. Para finalizar, lo que le conté al inicio del problema que hay en Estados Unidos, 940 grupos promoviendo el odio y la venganza por un problema que ya antes se había hablado. Hubo alguien que peleó los derechos de la gente de color. Se llamó Martin Luther King. Y una de sus frases en ese tiempo, él llevaba una lucha pacífica. Él nunca incitó a la violencia. Y una de sus frases fue: la oscuridad no puede deshacer la oscuridad. Únicamente la luz puede hacerlo. El odio nunca puede terminar el odio. Únicamente el amor puede hacerlo. ¿Y sabe de dónde sacó Martin Luther King? ¿Dónde basaba sus enseñanzas? En la Biblia, porque él era cristiano. Y si vamos a pelear por algo, vamos a hacerlo por la manera que la Biblia dice: sin odio, sin violencia, sin venganza. Y fue en ese tiempo, con esa lucha, que se hicieron valer más los derechos de las personas de color. No lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ojo por ojo y diente por diente. Si alguien de lo que está acá entiende, comprende de lo que estamos hablando, yo le quiero invitar a que reflexione sobre su conducta. ¿Es cristiana su conducta? ¿Es de un hijo de Dios su manera de conducirse? ¿Se está conduciendo usted de esta manera? Pidámosle a Dios que nos ayude en esto. Usted decide si retoma esto o lo desecha. Igual llega a su casa a pelear, a gritar, a golpear. Igual llega a su trabajo a imponerse, a usar de violencia. Usted decide. Pero esto es cristianismo. Póngase de pie, por favor, ahí donde está. Una frase más antes de orar. Dijo también: el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, la oportunidad que tenemos esta noche de hacer un alto a nuestras actitudes. Mi Dios, muchas veces somos violentos, muchas veces caminamos con mucha ira, despreciando a los demás, tratando con diferencia a las demás personas. A veces queremos imponernos, a veces queremos que se haga lo que nosotros decimos. Mi Dios, y luego podemos cantar, luego podemos hablar del amor de Dios, si nuestra manera de conducirnos no es igual a aquel que nos dio el más grande ejemplo de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mi Dios, oro por mis hermanos, por todos los que estamos acá, porque más de alguno, mi Dios, más de alguno, nos presentamos como personas tranquilas, pero tenemos problemas con nuestro carácter, somos impulsivos, no estamos resolviendo las cosas bien con nuestra pareja, lo hacemos con enojo, con ira, deseamos imponernos.
con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Mi Dios, no es esa la actitud cristiana. No es esa la actitud que quieres que tengamos, mi Dios. En esta noche, mi Dios, nos detenemos a reflexionar sobre nuestros caminos. Hacemos un alto en nuestra manera de conducirnos y pedimos al Dios de los cielos nos ayude a que las tentaciones, las incitaciones para reaccionar y actuar como el mundo reacciona, cambien en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a vivir más como tú quieres que vivamos, no como el mundo, sino como hijos de Dios, de entrañable misericordia, vestidos de amor, perdonándonos uno a otro, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Ahí donde está.